Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Soy un cuervo, Marvel DC, autor Forgotten Daoistun. Soy un cuervo en el universo Marvel. Pero no un cuervo cualquiera, sino uno que se alimenta de la desgracia ajena. Bueno, primero, vamos a ocuparnos de ese chico araña que acaba de perder a su tío. 37. Capítulo 37. Spider-Man y el buitre. Capítulo 37. Spider-Man y el buitre. ¿Me oías? Bien. Como quieras. Y yo que estaba pensando en ayudarte a cortar esos cables de alta tensión. Pero como soy tan despreciado, me retiro. Adiós. En la visión borrosa de Peter, Oz se desvaneció con un chasquido seco, disolviéndose en una nube de humo blanco que fue instantáneamente arrastrada por el vendaval. Fue como si el pájaro nunca hubiera estado allí. Hijo de, incluso con la paciencia casi santa de Peter, la sincronización impecable y la desfachatez del pájaro bastaron para hacerlo estallar. Ni siquiera pudo terminar la maldición antes de que una bofetada punzante impactara en su mandíbula, haciéndole castañetear los dientes dentro de la máscara. Lenguaje, Peter. La cortesía no cuesta nada. La voz de Oz resonó en su cabeza. Peter gimió, con el sabor metálico de la adrenalina en la boca. Estaba reconsiderando seriamente su alianza con el cuervo. Pero mientras forcejeaba contra el cable de agarre, se dio cuenta de que la bofetada no había sido solo para disciplinarlo. Los cables que le sujetaban los brazos se habían aflojado, la tensión había cedido de repente. Resopló, sintiéndose un poco tonto. Bien, pensó. La bofetada era un precio justo por la ventaja. Sobre él, Dragón arañaba frenéticamente la gruesa y opaca telaraña que cubría su visor de alta tecnología. Escudriñó el cielo abierto, girando la cabeza presa del pánico, buscando el presagio negro que lo había estado atormentando. El cielo parecía vacío, y por un instante, Dragón se preguntó si el aire enrarecido a esa altitud finalmente le estaba provocando alucinaciones. Entonces, todo el sistema de vuelo se sacudió violentamente. Un puño rojo y azul, cargado con la fuerza de una estrella fugaz, se estrelló contra su rostro. Saluda a la acera, pájaro de hojalata gigante. La fuerza era el triple de la que había sido en su primer enfrentamiento. Dragón observaba a través de una telaraña de cristales rotos como su visor reforzado comenzaba a desintegrarse. En ese instante aterrador, se dio cuenta de algo. Spider-Man ni siquiera se había esforzado hasta ahora. Se había estado conteniendo. Dragón sintió un alivio desagradable al comprobar que el justiciero era, al parecer, un buen tipo. Si el chico hubiera tenido la intención de matarlo, su cráneo se habría pulverizado contra el interior de su propio casco. Spider-Man, espera. Escúchame, déjalo ya. Tuviste tu oportunidad de hablar antes del secuestro y de que empezara la lucha en el aire. Ahora, lo haremos a mi manera. Peter hundió los dedos en las costuras del traje de vuelo color esmeralda y se esforzó al máximo con sus músculos mejorados. Dirigió su cuerpo hacia un rascacielos cercano, una extensa terraza de hormigón que sobresalía de un complejo de apartamentos de lujo. Los propulsores del dragón emitieron un chillido agudo y lastimero mientras la computadora intentaba compensar la trayectoria errática, pero Peter ya le llevaba 3 pasos de ventaja. Peter lanzó 2 gruesas hebras de telaraña, anclándolas a las pesadas gárgolas del techo. Tiró con fuerza hacia atrás, aprovechando la tensión para impulsarlas con un estruendo controlado que sacudió hasta los huesos. El estruendo de las botas reforzadas golpeando la coraza metálica del traje de vuelo resonó en la terraza vacía. Dragón impactó contra el hormigón con un golpe seco que pareció un terremoto. Chispas salpicaron el techo mientras las anchas alas de acero chirriaban contra la piedra, dejando profundas marcas en la superficie. Peter aterrizó suavemente a su lado, sus rodillas absorbieron el impacto con la gracia propia de un experto.
Se había asegurado de que el choque se produjera en el ángulo adecuado para que la armadura absorbiera el 80% del impacto. Dragón respiraba, pero no se movía. Las baterías de su equipo parpadearon, zumbaron y se apagaron. Peter se agachó, agarró el borde del casco abrochado del piloto y lo rasgó como si fuera una lata. Dragón alzó la vista, con el rostro pálido y cubierto de sudor, los ojos muy abiertos por un terror muy humano. Instintivamente, alzó una mano temblorosa para protegerse la cara. Por favor, no, yo no mato, amigo. Tranquilo. Respira, dijo Peter, arrojando el casco destrozado a un lado. Este resonó en el techo con un sonido metálico y hueco. Dragón dejó escapar un suspiro tembloroso y entrecortado. No quería esto. Tengo un trabajo, Oscorp, si fracasaba, estaba acabado. Mi familia, ellos, esa es una excusa bastante mala para un secuestro, ¿no crees? Dijo Peter señalándolo con un dedo enguantado, con voz severa. Lo sé. Lo sé. Dragón intentó incorporarse, pero sentía las extremidades como pesas de plomo. Logró apoyarse sobre los codos, jadeando. No tuve otra opción. Está obsesionado. Oz se materializó de repente sobre el hombro de Peter, con una expresión de lo más engreída. Empezó a acicalarse un ala como si no acabara de provocar un desastre en pleno vuelo. Me encanta esta parte, graznó el cuervo. Siempre empiezan con los misiles y la típica historia de vienes conmigo, y luego, en cuanto se les resquebraja la armadura, todos se convierten en víctimas de la crisis económica. Pobre de mí, solo soy un engranaje más en la máquina, no tenía intención de secuestrar a la adolescente. Por favor. Peter le lanzó al pájaro una mirada fulminante de reojo. ¿De verdad era necesario desconectar el soporte vital de Norman Osborn, Oz? ¿Te diste cuenta de que básicamente revolviste un avispero con un palo muy corto, verdad? Simplemente aceleré lo inevitable, Parker. Iba a darte caza de todas formas, independientemente de mi intervención. No es culpa mía que ese hombre sea un caso de estudio andante de psicopatía. Tienes que aprender a distinguir entre el pirómano y el tipo que simplemente le dio los fósforos. Peter puso los ojos en blanco bajo la máscara. Típico de Oz, presentar una provocación como un servicio público. ¿Al menos está vivo? ¡Oh, qué vitalidad! Estoy casi seguro de que su presión arterial es lo suficientemente alta como para alimentar la red eléctrica de la ciudad. Oz soltó de repente un chillido agudo y penetrante, girando la cabeza bruscamente hacia el horizonte. Me tengo que ir. La reunión familiar está a punto de llenarse. El pájaro desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Peter sintió un cosquilleo en la base del cráneo, un zumbido rítmico y sordo que pronto se convirtió en una alarma frenética. Su sentido arácnido le gritaba. Recorrió con la mirada el cielo, buscando un misil o un dron, pero el aire parecía vacío. Sin embargo, la advertencia no se desvaneció. Se intensificó. ¿Qué ocurre? Preguntó Dragón al notar la repentina tensión del justiciero. Peter no respondió. Dirigió la mirada hacia el cielo del sur. Una pequeña mancha oscura crecía a una velocidad vertiginosa, atravesando las nubes con tal rapidez que el traje de Dragón parecía un juguete. Ahora podía oírla. Un silbido profundo e industrial del viento, como si el metal lo estuviera tallando. Peter se puso en cuclillas, agachándose, y sus dedos se tensaron contra el hormigón. ¿Es esto otro refuerzo de Oscorp? Dragón miró la sombra que se acercaba y negó con la cabeza débilmente. Eso no es nuestra firma. El rugido de los motores llenó el aire, más profundo y áspero que el de los propulsores pulidos del dragón. Una figura esmeralda se inclinó sobre el techo, su silueta ancha y dentada. Esta no llevaba casco integral. Una cabeza calva asomaba por encima de un traje de vuelo reforzado de cuello alto. Las alas eran vibrantes, dentadas y parecían forjadas a mano, una obra maestra de la ingeniería brutalista. «¿Tú?» gritó Peter, reconociendo la nariz puntiaguda y la cabeza calva desafiante. Era el anciano de la acera, el de los pájaros mecánicos. Adrián Thomas, ahora más buitre que hombre, entrecerró los ojos mientras flotaba a 6 metros sobre la terraza. ¿Me reconoces? No creo que nos hayan presentado oficialmente, pero reconozco la estética de Angry Birds, dijo Peter, señalando al dragón derribado. Supongo que eres el tío resentido del tipo, ¿no? Claramente compran en la misma tienda especializada en alitas de pollo. Es Vulture. Rugió Thomas, con una voz ronca y áspera que resonó en los edificios circundantes. De acuerdo, buitre será. Pero no esperes que cree un club de fans.
Peter pensó para sí mismo que ponerse el nombre de un carroñero estando ya entrado en las líneas de cabello era una decisión arriesgada, pero se guardó el comentario para sí mismo. Dragón entrecerró los ojos al mirar al recién llegado. ¿Adrián Toomes? ¿El contratista independiente? La mirada de Toomes se posó en el piloto, y sus ojos se volvieron gélidos. Así que los lacayos de la corporación sí saben el nombre del hombre al que robaron. Dragón soltó una risa seca y cortante. Con sus comunicaciones averiadas, no tenía nada que perder. Los rumores eran ciertos. ¿De verdad diseñaste el núcleo de este simulador de vuelo? La junta directiva dijo que era I+D interno, pero yo sabía que los cálculos eran demasiado precisos para esos chapuceros. Peter los miró a ambos. El traje de Toomes parecía más viejo, más desgastado, pero la ingeniería básica era idéntica. Si Toomes era el arquitecto, no tenía sentido que él llevara el prototipo mientras los matones vestían el modelo de producción. Tengo una pregunta, dijo Peter, levantando la mano. Si tú inventaste esto, ¿por qué tu traje parece hecho en un desguace, mientras que el suyo parece sacado de un concesionario de coches de lujo? El rostro de Toomes se tornó rojo, furioso y con manchas. Norman Osborn. Robó las patentes. Borró mi nombre de los libros de historia y me echó a la calle como si fuera basura. ¿Crees que quería construir esto en un garaje? Me arrebató la vida. Mi reputación. Peter suspiró. El padre de Harry era un verdadero regalo. No era de extrañar que Oz hubiera querido jugar con su oxígeno. Como si fuera una señal, el cuervo reapareció en el hombro de Peter, esta vez luciendo unas diminutas gafas de sol con forma de girasol amarillo brillante. ¿En serio?, susurró Peter. Oz se quitó las gafas con un movimiento brusco, con una expresión repentinamente sombría. Parker, creo que es hora de invitar a Norman a una fiesta de jubilación definitiva. Preferiblemente una con mucho fuego. No voy a quemar un rascacielos, Oz, dijo Peter con firmeza. Oz le dio un manotazo en la cabeza a Peter. No tienes ni pizca de teatralidad. Peter lo ignoró y volvió a mirar a Toomes. Voy a Oscorp. Ya estoy harto de ser la presa. Es hora de que tenga cara a cara con el señor Osborn. Estás entrando en un matadero, muchacho, dijo Toomes, batiendo sus alas con un ritmo lento y constante. Miró al dragón destrozado y luego a Peter. Un extraño y retorcido sentido de respeto profesional brilló en sus ojos. Te debo un favor. Te encargaste del buitre corporativo por mí. Llevo 3 días siguiendo ese traje, intentando hacerme con la caja negra. Te llevo, añadió Toomes. De todas formas, voy a esa torre. Tengo asuntos pendientes con el hombre de la silla. Acepto tu oferta, dijo Peter. En la torre Oscorp, el silencio en el centro de vigilancia era asfixiante. Una docena de técnicos estaban de pie junto a una serie de monitores que solo mostraban estática. La señal biométrica de Dragón se había bloqueado hacía minutos, y su GPS se había detenido en la azotea de un edificio a 4 manzanas de distancia. Señor, hemos perdido la señal. Hemos perdido la comunicación visual. Norman Osborn estaba sentado en su silla de ruedas de alta tecnología, con el rostro convertido en una máscara de furia fría y calculada. Desde que el cuervo había manipulado su sistema de soporte vital, su respiración se había vuelto superficial y dificultosa. Ahora estaba conectado a un tanque nuevo, con los tubos firmemente sujetos a su rostro con cinta adhesiva. Envíen al segundo equipo, espetó Norman con voz ronca. Señor. Interrumpió un técnico, mientras sus manos volaban sobre el teclado. Tenemos varias señales de alta velocidad acercándose. Espere, 3 objetivos. 3. Los ojos de Norman se entrecerraron. La tecnología cambió a una transmisión térmica de largo alcance. En el centro de la imagen, una enorme figura esmeralda con alas dentadas arrastraba una sombra roja y azul por el cielo. El traje inerte de dragón era sostenido por las garras del buitre como un trofeo. Peter se aferraba a la espalda de Toomes, con su máscara ondeando al viento de gran altitud. Norman apretó con más fuerza el reposabrazos de su silla. Toomes. Viejo tonto. Soltó un suspiro seco y entrecortado. Alerta, Octavius y Connors. La araña ha dejado de correr. Se dirige hacia nosotros. Norman apartó su silla de los monitores. No tenía intención de estar en la habitación cuando empezaran los golpes. Quería que capturaran al chico, no que le dispararan en el pecho. En una sala de investigación de nivel inferior, Otto Octavius se encontraba de pie junto a un par de enormes brazos mecánicos de 4 metros. La interfaz neuronal en la base de su cuello pulsaba con una tenue luz naranja enfermiza.
Te lo recuerdo una vez más, Norman, dijo Otto por el comunicador. Los inhibidores son un prototipo. Si pierdo el control, la responsabilidad será tuya. Miró al otro lado del laboratorio, hacia el Dr. Connors, que estaba de pie junto a una terminal, con el rostro marcado por una profunda y silenciosa tristeza. El chico viene, Kurt, dijo Otto, con la voz resonando en la habitación metálica. No me digas que tu conciencia por fin está despertando. Es un niño, Otto. Estamos tendiéndole una trampa. Si Norman hubiera querido un diálogo pacífico, habría enviado a un abogado, no a mí. Otto comprobó la tensión de sus actuadores. ¿Tienes algún consejo táctico para los equipos de seguridad? Si son tan estúpidos como para enfrentarse a él, se merecen las consecuencias, dijo Connors con voz desprovista de emoción. Pero si Norman lo hubiera tratado como a un ser humano en lugar de como a un recurso, no estaríamos aquí, en una fortaleza, esperando la guerra. Octavio se encogió de hombros, imitando el gesto con sus extremidades mecánicas. El sentimentalismo es un lujo que no nos podemos permitir. Tal vez, susurró Connors. Pensó en el pájaro que había visto con Peter, el mismo cuervo negro que casi había matado a Norman la noche anterior. El presagio de muerte ya estaba presente. Una sirena aulló por toda la planta. Está en el vestíbulo. Gritó un técnico. Spider-Man ha cruzado la primera puerta. Nota del autor. Aquí llega un capítulo largo. Próxima meta. 700 piedras de poder. Gracias por el apoyo. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@patreon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 38. Capítulo 38. Desmoronándose. Capítulo 38. Desmoronándose. Espera, un momento. Las tres figuras se detuvieron bruscamente contra la fachada de panal del edificio Oscorp. Toomes miró al justiciero que colgaba debajo de él, con un tono de voz cargado de irritación. ¿Y ahora qué? Te traje aquí. ¿Qué más quieres? Peter tenía las manos ocupadas, literalmente. Se aferraba a dos hebras de telaraña. Una estaba anclada al traje de vuelo del buitre, haciendo las veces de cinturón de seguridad improvisado. La otra sujetaba una pesada masa blanca. Dragón, envuelto en una esfera de telaraña de alta resistencia que parecía una bola de bolos gigante. Peter levantó la bola ligeramente para enseñársela a Toomes. Con esto no se puede atravesar el cristal, señaló Peter. ¿Qué sugieres entonces? ¿Atravesar el vestíbulo principal? Espetó Toomes. Si no lleváramos máscaras y licra, sería una idea genial, respondió Peter. Bajó la mirada hacia su carga. Dragón era un desastre de lágrimas y mocos, completamente destrozado por la combinación del vuelo a alta velocidad y la humillación de ser un proyectil envuelto en telarañas. Supongo que no saliste por el vestíbulo principal, ¿verdad? Pensó Peter, dando un tirón brusco a la cuerda que hizo que la pelota se balanceara en el aire. Oz se animó y se posó en su hombro. Déjame intentarlo. Graznó el cuervo. En mi vida pasada era un experto con el yo-yo. Ni hablar, murmuró Peter. ¡Qué tacaño! Gruñó Oz. Dragón no podía oír la discusión interna, pero vio al cuervo de ojos rojos mirándolo fijamente desde el hombro de Peter. El pájaro parecía demasiado interesado en su trayectoria. Osborn me matará, suplicó Dragón, con la voz amortiguada por la telaraña. Hay una entrada en el helipuerto. En lo alto de la torre. Hay una escotilla. Peter miró a Toomes y se encogió de hombros. El anciano puso los ojos en blanco y aceleró a fondo. Llegaron a la azotea segundos después. La entrada ya estaba abierta. Un oscuro hueco cuadrado que parecía una invitación demasiado evidente. Reinaba el silencio, salvo por el parpadeo de unas tenues luces rojas que brillaban abajo. Peter colocó la bola dragón a una distancia prudencial del borde para que el hombre no cayera accidentalmente al abismo. Toomes aterrizó a su lado, mirando hacia las sombras. ¿Crees que te están espiando? Preguntó. Yo mismo hice este traje, Toomes. No tiene ni un solo cable, dijo Peter, revisando sus pistolas de muñeca. Toomes se rascó la cabeza calva, con expresión confusa. No le gustaba el aspecto de la puerta abierta. Le parecía una trampa diseñada específicamente para ellos. Detrás de él, oyó un rasguño. Oz estaba usando su pico para arrastrar la bola dragón hacia el borde, con la clara intención de hacer un hoyo en uno. Toomes, amante de los pájaros, probó con un silbido suave y domesticador. Pío, pío. Oz se detuvo. Lentamente giró la cabeza para mirar al anciano, entrecerrando los ojos.
Se erizó las plumas y comenzó a caminar con un andar lento y pausado hacia Toomes, imitando a un hombre que se remanga las mangas. Es tan inteligente. Susurró Toomes, genuinamente encantado. Una criatura verdaderamente magnífica. Peter vio la mirada en los ojos de Oz. Oz, relájate. No te lo tomes como algo personal. Por la barba de Morgan Freeman, si no le doy una dosis de realidad a este viejo, no soy un cuervo. Siseó Oz a través del enlace. Ven aquí, pequeño. Te tengo preparada la mejor comida de la ciudad. Rió Toomes, extendiendo la mano. No seas tan duro con él, susurró Peter. Oz no lo hizo. Se abalanzó hacia adelante y le propinó una fuerte bofetada a Toomes en la cara. La sorpresa bastó para desequilibrar al anciano. Este retrocedió tambaleándose y desapareció por la escotilla. Peter suspiró. Miró a Dragón. La telaraña se disolverá en una hora. Busca las escaleras. Acto seguido, se lanzó a la oscuridad tras ellos. Peter lanzó telarañas para amortiguar su caída y aterrizó suavemente sobre una plataforma metálica en lo profundo del edificio. El lugar era cavernoso y completamente oscuro. Toomes ya estaba allí, con el rostro magullado y con una expresión más aturdida que enfadada. ¿Qué le pasa a ese pájaro?, preguntó Toomes. Oz apareció de la nada, le dio 2 bofetadas más en la cara al anciano y desapareció. Un milagro. Susurró Toomes, con el rostro enrojecido por la emoción. Una señal de Dios. A ese tipo definitivamente le faltan algunos sándwiches para estar en forma, pensó Peter. Una voz atronadora rompió el silencio de la oscuridad. Bienvenidos a Oscorp, caballeros. Peter y Toomes se movían espalda con espalda, escudriñando la oscuridad. El sonido provenía de todas direcciones a la vez. Spider-Man, gracias por venir, continuó la voz. Era ronca y débil, como una sierra que corta un hueso. He preparado un regalo para mostrarte mi agradecimiento. Agradezco el detalle, pero ya recibí una bienvenida bastante cálida al entrar, respondió Peter, mientras su sentido arácnido comenzaba a activarse. La voz rió, con un sonido seco y áspero. Oh, debes aceptarlo. Es lo justo. Y Toomes, pequeño buitre. Osborn. Rugió Toomes. Ten paciencia, Adrián. Hay suficiente para todos. Los altavoces se apagaron con un chasquido. Un conjunto de 6 pesadas puertas de acero al borde del andén comenzaron a brillar con luces rojas de advertencia antes de abrirse. Los ojos de Peter se abrieron de par en par. No puede ser. 3 enormes hombres lagarto irrumpieron en la luz. Justo detrás de ellos, 3 hombres emergieron sujetos con arneses a 4 tentáculos mecánicos y serpentinos. Los brazos hacían las veces de piernas, moviéndose con una gracia similar a la de un insecto, como si fueran chasquidos. Espero que la selección sea de tu agrado, Spider-Man. Un foco de luz iluminó un laboratorio con paredes de cristal al fondo de la cámara. Norman Osborn estaba sentado dentro, con su máscara de oxígeno puesta, observando la arena como un emperador romano. Es una trampa, comentó Toomes, desplegando sus alas. No es broma, respondió Peter. ¿Por qué has venido aquí otra vez? El pájaro me empujó. Peter respiró hondo, intentando concentrarse. De acuerdo. Yo me encargo de los lagartos. Tú ocúpate de los tipos con brazos. Antes de que pudiera terminar, los motores de Toomes rugieron. El Vulture alzó el vuelo, inclinándose bruscamente hacia el techo y la escotilla por la que acababan de salir. Espera. ¿Y qué pasa con los pulpos?, gritó Peter. Buena suerte, chico. Gritó Toomes, desapareciendo entre las sombras de arriba. Peter observó a las 6 monstruosidades que se acercaban. Sintió una oleada de puro agotamiento. Genial. Simplemente genial. Nota de la autora. Nueva semana y nuevo capítulo. Esta semana podemos llegar a lo más alto del ranking. Así que, por favor, apoyen a esta pobre autora con aunque sea unas cuantas piedras de poder, claro que también me he puesto una meta. 100 piedras de poder igual más un capítulo extra inmediatamente. Muchas gracias a todos los que me apoyan. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@patreon.com/forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 39. Capítulo 39. Spider-Man y el peso muerto. Capítulo 39. Spider-Man y el peso muerto. El buitre fue tan rápido en retirarse como en llegar. Unos segundos después de desaparecer entre las sombras, un agudo grito de dolor resonó en la cámara. Toomes cayó de nuevo al suelo con un fuerte golpe, su traje de vuelo verde impactó contra el piso.
Se quedó sentado un momento, frotándose un moretón hinchado en su cabeza calva. Las vibrantes plumas de sus alas mecánicas lucían flácidas y desaliñadas. Maldita sea, gruñó. Han sellado las salidas. Hay una barrera reforzada que bloquea la escotilla. Peter lo miró fijamente. Era evidente que Toomer se sentía algo avergonzado por haber intentado deshacerse de él, pero recuperó rápidamente su orgullo. Se puso de pie, con la mirada penetrante. Las plumas de sus alas se endurecieron, transformándose de un suave plumaje en afiladas cuchillas metálicas. Antes de que Peter pudiera siquiera abrir la boca para sugerir una estrategia, el anciano habló. ¿Cuál era ese plan tuyo? Peter suspiró. Creía que él era el más duro, pero este tipo hacía que Oz pareciera humilde. Observó cómo los enemigos se acercaban. Yo me encargo de los lagartos, dijo Peter. Tú encárgate de los pulpos. Me parece bien. Los dos se lanzaron en direcciones opuestas. Era evidente que Norman Osborn había diseñado esta arena específicamente para Spider-Man. Las paredes eran lisas y el techo demasiado alto para alcanzarlo con facilidad. No había vigas, ni tuberías, ni puntos de anclaje. Peter se vio obligado a luchar en el suelo, valiéndose de sus puños y pies. Su telaraña quedó relegada a una herramienta secundaria para distracciones rápidas. Dos colas de lagarto se lanzaron como látigos de hierro, silbando en el aire. Peter saltó hacia atrás, esquivando apenas el golpe, solo para encontrarse con el tercer lagarto que lo embestía de frente. ¿En serio? ¡Qué buen trabajo en equipo tenéis! Gruñó Peter, esquivando la embestida. ¿Alguna vez habéis pensado en una carrera en la lucha libre profesional? Atrapó el brazo del lagarto que venía corriendo a su lado. Se plantó firme y, con un fuerte empujón, levantó a la enorme criatura del suelo. La blandió como si fuera un pesado mazo, usando su peso para abrirse paso. Pero no se trataba de las bestias irracionales del hospital. Estos lagartos eran diferentes. Eran más rápidos, más disciplinados y se movían con una ferocidad calculada. Combatirlos era como enfrentarse a tres versiones debilitadas del Dr. Rata. Peter alzó los brazos justo a tiempo para bloquear un coletazo del lagarto que acababa de lanzar. El impacto lo hizo retroceder varios metros. Estos son los diseños del Dr. Connors, se dio cuenta Peter. Lanzó dos telarañas que se cruzaron entre sí. Una impactó a un lagarto de la izquierda, la otra al de la derecha. Tiró de sus brazos hacia adentro, golpeando sus cabezas con un espantoso ruido sordo. Sintió una punzada de traición. Sabía que Connors estaba siendo obligado a ayudar, pero al ver la eficacia de esas criaturas, quedó claro que el doctor había puesto todo su empeño en crearlas. Esta vez no tienes antídoto, chico, susurró la voz de Oz desde su hombro. Eso significa que tendrás que vencerlos a la antigua usanza. Lo sé, respondió Peter, con la mirada fija en los monstruos mientras estos se ponían de pie a duras penas. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Oz. No. La terquedad propia de un adolescente se apoderó de él. Peter se preparó y asestó un gancho demoledor a la mandíbula del líder de los lagartos. Varios dientes afilados salieron volando por la habitación. Impresionante, Parker. ¿Seguro que no necesitas un poco de ayuda? Oz parecía realmente sorprendido. No había planeado intervenir, principalmente porque sabía que Osborn quería a Peter con vida. Peter no corría peligro de muerte, pero sin duda iba a acabar con muchos moretones. Oz era un cretino, pero en realidad no quería ver al chico hecho papilla. He dicho que no. Gritó Peter. Lanzó una ráfaga de telarañas que inmovilizó al aturdido lagarto contra el suelo. Uno menos. Faltan dos. Necesito demostrarle algo al Dr. Connors, dijo Peter. ¿Y qué es eso? Preguntó Oz. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué soy Spider-Man? La voz de Peter era fría y concentrada. Sabía que tenía que darlo todo. No podía permitirse el lujo de enfadarse. Necesitaba ser preciso. Había estado pensando en esto toda la noche. Connors le dijo que lo dejara porque Norman era peligroso. Gwen le dijo que parara porque lo amaba. Ambos querían que estuviera a salvo. Pero no lo entienden, gruñó Peter. Agarró el brazo de un lagarto y lo retorció con una fuerza violenta y concentrada. ¡Crack! El crujido de los huesos resonó en la silenciosa cámara. El lagarto siseó y retrocedió, agarrándose la extremidad destrozada. Peter no se inmutó. No entienden por qué me pongo la máscara. Oz observaba en silencio. No le sorprendía la determinación de Peter. Si no puedes con esto, avísame, dijo. Aquí estoy. Lo haré. Peter asintió, pero antes de que pudiera prepararse para el siguiente ataque, una voz frenética rompió el silencio.
Araña. Spidey. Niño. Intercambien conmigo. Hagamos un intercambio. Era Toomes. Peter miró y vio al buitre forcejeando. Los tentáculos mecánicos resultaban demasiado para el anciano. Los brazos se movían como serpientes, atacando desde todos los ángulos, y Toomes no hacía más que maniobras evasivas frenéticas y desesperadas. Parecía un ratón en una habitación llena de gatos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Peter, desconcertado. Tienes un traje de vuelo. No consigo un hueco. Yo me quedo con los lagartos. Tú quédate con estos monstruos con brazos de metal. Peter no tuvo tiempo de discutir. Saltó al otro lado de la habitación y lanzó una telaraña para apartar uno de los brazos mecánicos de la espalda de Toomes. El buitre no perdió ni un segundo. Giró bruscamente y se dirigió directamente hacia la esquina de la arena donde se encontraba Peter. Malditos pulpos. Gruñó Toomes mientras volaba a su lado. Si no puedo vencerlos, seguro que puedo con un par de reptiles lisiados. Toomes se lanzó en picada como un halcón, con sus alas extendidas. Apuntó a los dos lagartos restantes, pero al pasar junto al que Peter supuestamente había noqueado, los ojos de la criatura se abrieron de golpe. Una gruesa cola se desplegó, enroscándose alrededor de los tobillos de Toomes en pleno vuelo. Espera, ¿qué? El impulso de Toomes se vio truncado. Cayó al suelo y comenzó a rodar, deslizándose sobre el cemento como un juguete desechado. ¿En serio? Peter miró fijamente al anciano. ¿Me estás tomando el pelo? La situación había dado un giro inesperado en un instante. Peter se encontraba ahora en el centro de la habitación, rodeado por 3 lagartos y 3 hombres con tentáculos mecánicos. Tal vez podríamos hablar de esto, chicos. Peter levantó las manos lentamente. Miró a Toomes, que gemía en el suelo. ¿Qué haces aquí, hombre? Los enemigos no atacaron de inmediato. Formaron un círculo a su alrededor, impidiéndole cualquier vía de escape. Entonces, la voz de Norman resonó con un crujido a través de los altavoces. Entonces, Spider-Man. ¿Qué te parece tu regalo? Espero que sea, espera, quien está tirando de mi tubo otra vez. Aléjate de ahí. Peter suspiró. Gracias, Oz. Nota de la autora. 100 piedras de poder igual más un capítulo extra inmediatamente. Muchas gracias a todos los que me apoyan. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 40. Capítulo 40. Porque soy Spider-Man, parte 1, capítulo 40. Porque soy Spider-Man, parte 1, Norman Osborn se había vuelto peligrosamente sensible con respecto a su tubo de respiración. No había una gran razón psicológica para ello, simplemente se lo habían desconectado antes. Para ser más precisos, se lo había desconectado un pájaro. Aunque su estado físico se estaba deteriorando, sabía perfectamente cómo se sentía el plástico contra sus fosas nasales. Conocía la diferencia entre un ajuste seguro y uno suelto. ¿Quién anda ahí?, preguntó Norman con voz ronca. Miró a su izquierda y solo vio a los técnicos con sus batas blancas de laboratorio. Miró a su derecha y encontró a sus guardaespaldas firmes, con sus elegantes trajes y gafas de sol. Se quedó mirando fijamente durante un buen rato, pero no encontró a nadie lo suficientemente cerca como para haberlo tocado. El personal se mantenía a distancia, merodeando por los bordes de la habitación para evitar el inevitable estallido de su ira. Norman ajustó el tubo, volviéndolo a colocar en su sitio. Se dijo a sí mismo que estaba siendo paranoico, pero una sensación fría e inquietante le recorrió la columna vertebral. Volvió a concentrar su atención en el centro de la arena. Una mancha roja y azul danzaba entre las sombras. Spider-Man. El nombre le venía como anillo al dedo. Se movía con una fluidez aterradora, esquivando los tentáculos metálicos como si supiera exactamente dónde atacarían incluso antes de que los pilotos se movieran. En un instante, el héroe estaba tendido en el suelo, usando su telaraña para impulsarse y esquivar un golpe devastador. Al siguiente, estaba en el aire, extendiendo las piernas como una estrella de las artes marciales para apartar una garra de una patada. Fue perfecto. Norman quería aplaudir, no por la habilidad del héroe, sino por la esperanza de sobrevivir. Este era el milagro que necesitaba. Pero el tubo de respiración se sentía suelto otra vez. Si se movía demasiado, tendría que ajustarlo por tercera vez. Era exasperante. Spider-Man. Gritó Norman, y su voz resonó en la cámara. Creo que es hora de que conozcas la verdad.
A pesar de estar rodeado de monstruos y máquinas, el chico no pudo evitarlo. ¿Podemos hacer esto más tarde? Estoy un poco ocupado. Norman esbozó una leve sonrisa. Se ajustó el tubo mientras sus músculos faciales se contraían. Eres más optimista de lo que esperaba. Hace años, Oscorp comenzó a investigar la genética de las arañas. Nuestra intención era transferir los rasgos modificados a un huésped humano. No sabía que Oscorp era un zoológico de mascotas, bromeó Spider-Man, dando una voltereta hacia atrás sobre la cola de un lagarto. Primero lagartos, luego arañas, ahora pulpos. ¿Te apetece un calamar de alta tecnología? Yo invito. Norman ignoró la broma, con expresión distante y arrogante. El experimento fue un fracaso. El investigador principal destruyó los datos y huyó por motivos egoístas. Creí que el suero se había perdido para siempre. Hasta que apareciste, Norman se inclinó hacia adelante en su silla. Tu existencia está ligada a este edificio, Spider-Man. Eres un legado de Oscorp. Entonces me debes unas regalías atrasadas, replicó el héroe. La compostura de Norman finalmente se quebró. Se quedó mirando a la figura enmascarada, genuinamente desconcertado por lo absurdo de la personalidad del chico. ¿Cómo podía alguien ser tan ridículo ante la muerte? ¿Ser un héroe es solo una excusa para dar rienda suelta a tu humorista interior? Norman respiró hondo, tratando de serenarse. Esperar. Finalmente se dio cuenta de lo que pasaba. No salía aire. Norman hizo girar su silla de ruedas. ¿Quién tocó mi tanque? La escena que se presentó ante él fue una pesadilla. Sus guardaespaldas y técnicos yacían inconscientes en el suelo. No se había emitido ni un solo sonido. La habitación estaba completamente en silencio. El pánico se apoderó del pecho de Norman. Se olvidó de la pelea en la arena. Intentó dirigir su silla hacia la salida, pero un grito agudo y familiar lo detuvo en seco. Graznar. El cuervo estaba posado en una consola cercana, bloqueándole el paso. Norman se quedó paralizado. No podía olvidar a ese pájaro, ni la forma en que lo había mirado antes de sumir su mundo en la oscuridad. Oz había regresado. Y esta vez no solo había tirado del tubo, se había llevado consigo todo el tanque de oxígeno. ¿Qué eres? Siseó Norman, con el rostro contraído por el miedo. Para él, aquello no era un pájaro. Era un heraldo. La muerte había venido a cobrar su deuda. Los ojos abisales de Oz se fijaron en él por un instante antes de que el pájaro alzara el vuelo. Norman levantó los brazos para protegerse la cara. Sintió un tirón brusco. Al abrir los ojos, vio su tubo de respiración y la válvula principal de su tanque volando por la habitación. El multimillonario permanecía sentado en su silla, una mezcla caótica de furia y terror ahogaba su capacidad de razonar. Un grito desgarrador proveniente de la arena lo devolvió a la lucha. Uno de los octopilotos se agarraba a la cabeza, aullando de agonía. Spider-Man estaba de pie sobre él, sosteniendo un tentáculo mecánico cercenado entre sus manos. La pérdida de la extremidad pareció desencadenar una enorme retroalimentación neuronal. El piloto se desplomó, con sus 3 brazos restantes temblando frenéticamente como un insecto moribundo. Norman sabía por qué. La interfaz era un prototipo. No estaba diseñada para soportar una desconexión traumática. Peter permanecía de pie en el centro de la habitación, con el pecho agitado. Su traje estaba desgarrado en varios lugares, dejando al descubierto piel magullada y sangrante. Su máscara estaba rota, dejando ver un ojo y una mata de pelo oscuro, pero el fuego en su mirada seguía intacto. Parecía tener una fuerza inagotable. Combinando telarañas y fuerza bruta, Peter comenzó a neutralizar las amenazas restantes. Los hombres lagarto, quizás debilitados por el suero o intimidados por la ferocidad del muchacho, cayeron rápidamente. Peter había aprendido lo suficiente de su lucha contra Rata como para enfrentarse a ellos con facilidad. Eran brutales, pero carecían del odio puro y concentrado del Doctor. Uno a uno, los monstruos fueron inmovilizados contra las paredes o el suelo. Finalmente, solo quedaron los 2 octopilotos. Peter se movió con una eficiencia silenciosa y concentrada, apuntando a las conexiones de sus extremidades mecánicas. No tardó mucho. Norman observó cómo el chico se acercaba a su refugio de paredes de cristal. Jadeaba, sus pulmones ardían por el oxígeno que ahora se esparcía por el suelo. Quería pedir ayuda, ordenar que entraran más guardias, pero el cuervo seguía allí, observándolo con extraña curiosidad. Una jugada arriesgada, Parker, susurró la voz de Oz en la mente de Peter. Adelante, termínalo. Me he asegurado de que esté dispuesto a escuchar. Peter se detuvo frente al cristal.
Observó al hombre sentado en la silla. La sangre que goteaba de sus nudillos y el brillo en sus ojos lo hacían parecer mucho mayor de 17 años. Norman tragó saliva con dificultad, mirando el emblema de la araña en el pecho del chico. Lo que quieras, jadeó Norman. Dime tu precio. Puedo darte cualquier cosa. Peter lo miró fijamente a través del único cristal bueno de su máscara. ¿Dónde está Connors? Preguntó Peter con voz firme. Dile que prepare el laboratorio. Vamos a empezar el experimento. Nota del autor. Aquí está tu capítulo extra. Nuestra nueva meta de 200 piedras de poder equivale a más un capítulo extra inmediatamente. Podemos lograrlo. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, =, el enlace está en mi perfil. 41. Capítulo 41. Porque soy Spider-Man, parte 2, capítulo 41. Porque soy Spider-Man, parte 2, dentro del laboratorio de observación, Kurt Connors y Otto Octavius seguían los últimos momentos de la escaramuza en los monitores. Otto estaba de muy mal humor, golpeando ocasionalmente la consola con el puño y maldiciendo al equipo táctico por su incompetencia. Para él, la forma en que habían utilizado los tentáculos mecánicos era una afrenta a la ingeniería. Connors permaneció en silencio. Había perfeccionado cuidadosamente el suero de lagarto, y si bien esta versión carecía de la ferocidad primigenia de la original, era más que suficiente para abrumar a cualquier hombre común. No le sorprendía que Peter hubiera logrado derrotar al grupo inicial. El chico era extraordinario, pero al fin y al cabo, solo era una persona. La tragedia radicaba en que la victoria de Peter significaba muy poco. Incluso si lograba terminar esa serie de 6, Norman tenía más rivales preparados. Era una lucha a muerte donde la casa siempre ganaba. A menos que Peter fuera capturado, se enfrentaría a oleada tras oleada hasta que sus fuerzas simplemente se agotaran. Un momento, dijo Otto, mirando su reloj. Algo no cuadra. Ya pasó el plazo previsto para el próximo despliegue. ¿Hay algún fallo técnico o simplemente lo estamos dejando pasar? Esperemos, dijo Connors, negando con la cabeza. Cada segundo que pudiera retrasar era un segundo menos de dolor para Peter. Quería que el chico estuviera a salvo, aunque eso significara retrasar la misión. Me parece bien, respondió Otto. Octavio era indiferente a la captura en sí. Le interesaban mucho más los datos brutos de sus inventos que las venganzas personales de Norman. Esperaron varios minutos, la tensión en el laboratorio aumentaba mientras se preguntaban qué podría haber causado la demora. De repente, las pesadas puertas del laboratorio se abrieron. Norman Osborn entró en su silla de ruedas, pero no estaba solo. Quien la empujaba era el mismísimo héroe al que habían estado buscando. Spider-Man entró en la habitación con paso tranquilo y firme, y para su total asombro, el cuervo negro seguía posado en su hombro. El ave incluso aleteó hacia ellos, como si les ofreciera un saludo informal. Connors sabía que el pájaro era inteligente, pero aquello se estaba volviendo surrealista. Buenos días, Dr. Connors, dijo Peter, y su voz resonó en la habitación estéril. Los labios de Norman se movieron como si estuviera a punto de protestar, pero Peter se inclinó y lo señaló con el dedo. Ni se te ocurra empezar, advirtió Peter. Una palabra más y vuelvo a tirar del tubo. Lo digo en serio. Norman se recostó, con la mandíbula tensa, cerrando los ojos en un gesto de furia silenciosa. Era una escena extraña para Octavius y Connors. Ver a un hombre tan despiadado como Norman Osborn siendo tratado como un niño desobediente por un adolescente disfrazado era casi incomprensible. Spider-Man, balbuceó Connors, con la voz quebrándose. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Peter negó con la cabeza. Empecemos con el muestreo. ¿Muestreo? Exclamó Otto. ¿Quieres decir que de verdad vas a salvarlo? Después de que enviara un pequeño ejército a secuestrarte. Norman abrió un ojo y le lanzó una mirada venenosa a Octavius. Otto lo ignoró, con la mirada fija en los ojos que se asomaban bajo la máscara rota del muchacho. Podía ver en ellos a un joven, una inocencia que no debería haber estado presente en un lugar como ese. No eres un héroe, murmuró Otto. Eres un mártir. Connors sentía lo mismo. En su opinión, Peter podría simplemente haber desaparecido. Podría haber dejado que la enfermedad de Norman se agotara. ¿Por qué iba a salvar al hombre que había intentado encerrarlo? ¿Podemos hablar de esto en otro lugar? Preguntó Connors, necesitando comprender lo que Peter estaba pensando. Yo también voy, añadió Otto. Ya había insultado bastante a su jefe ese día.
No pensaba quedarse a solas con él en la habitación. Norman parecía querer dar una orden a gritos, pero Oz saltó a su regazo y comenzó a jugar con la manguera de oxígeno, con sus ojos rojos prometiendo una desconexión rápida si Norman abría la boca. Peter soltó los asideros de la silla de ruedas. Nos quedamos aquí, doctor. Resolvemos esto ahora, delante de todos. Se ajustó los restos desgarrados de su traje, y su voz adquirió un peso que dominaba la sala. Sé por qué estás confundido. Sé que crees que estoy siendo ingenuo. Cuando obtuve estos poderes, alguien cercano a mí murió por mi egoísmo, dijo Peter. Dejé pasar a un hombre porque estaba enfadado, y pagué por ello con la vida de Ben. Todavía no me he perdonado por aquel día. Probablemente nunca lo haré. Connors notó cómo los ojos marrones del chico brillaban con un ligero rastro de humedad. Asumí toda la responsabilidad por lo que le sucedió. Decidí transformar ese dolor en algo más. Es lo que me da fuerzas para seguir adelante cuando la carga se vuelve demasiado pesada. Peter apretó el puño, mirando sus nudillos magullados. No le temo al camino que he elegido, sin importar cuántas espinas se interpongan en mi camino. Soy Spider-Man. Y mientras yo esté en pie, nadie muere. Esa es la regla. Se giró para mirar a Norman, quien le devolvió la mirada con una expresión compleja e indescifrable. Quiero que entiendas una cosa, Norman, dijo Peter. No hago esto solo para salvarte la vida. Lo hago porque no quiero que Harry vea morir a su padre por un error que podría haberse solucionado. La sala quedó en silencio. Peter se acercó a una estación de trabajo cercana, tomó un kit de extracción de sangre y se lo entregó a Connors. Acabemos con esto de una vez. Es un tonto, murmuró Otto un rato después. Otto no era genetista, pero era lo suficientemente inteligente como para ayudar a Connors con el análisis básico. Connors no respondió. Estaba encorvado sobre el microscopio, mirando fijamente los resultados del análisis de sangre. Un noble necio, tal vez, pero un necio al fin y al cabo, continuó Otto. Miró a Peter, que estaba sentado en un taburete de laboratorio vendándose una herida abierta en el brazo. Oz, por diversión, intentaba sacarle el tubo de respiración a Norman, deteniéndose solo cuando Peter le dio un golpecito en la cabeza. Oz refunfuñó y volvió a colocar el tubo en su sitio con el pico. Norman estaba sentado en un rincón, con la mirada perdida y distante, absorto en sus propios pensamientos. ¿Tienes los resultados?, preguntó Otto a Connors. Connors negó con la cabeza. Habló con claridad, y la gravedad en su voz hizo que todos en el laboratorio dejaran de hacer lo que estaban haciendo. No va a funcionar, dijo Connors. ¿Qué quieres decir?, preguntó Peter, levantando la vista. Norman se puso alerta de repente, con los ojos muy abiertos por un hambre desesperada. ¿Cómo que no va a funcionar? La sangre está ahí mismo. Connors suspiró y miró los datos en su pantalla. Lo siento, Norman, pero es un callejón sin salida genético. La sangre de Spider-Man es tóxica para cualquiera que no sea él. ¿Tóxico?, exclamó Norman, sin aliento. ¿Cómo puede ser tóxico? Es perfecto. La sangre es agresiva, explicó Connors. Si se la transfundiéramos, las células modificadas empezarían a atacar sus órganos de inmediato. Moriría en menos de una hora. Es como si los genes estuvieran programados, continuó Connors, bajando la voz. Es un mecanismo de seguridad. Solo el huésped previsto puede sobrevivir a la transformación. Para cualquier otro, es un veneno letal. Peter sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Se quedó en blanco, la habitación daba vueltas mientras asimilaba la revelación. Pero fue la reacción de Norman lo que realmente le heló la sangre. Richard, susurró Norman, con la voz temblorosa por una comprensión que llevaba décadas gestándose. Eres el hijo de Richard Parker. Eres Peter. Nota del autor. 200 piedras de poder igual más un capítulo extra inmediatamente. Podemos lograrlo. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 42. Capítulo 42. Un tipo diferente de utilidad. Capítulo 42. Un tipo diferente de utilidad. Lo siento, tengo que intervenir. ¿Quién es exactamente Peter Parker? En el instante en que Otto pronunció esas palabras, todas las miradas en la habitación, incluyendo la del cuervo, se dirigieron hacia él. No importa, murmuró Otto, alzando las manos. Hizo un gesto literal de cerrarse los labios. Olvida que te lo pregunté. El silencio regresó, denso y sofocante. La máscara de Peter ya estaba hecha jirones por la pelea.
Una de las grandes lentes blancas estaba rota y colgaba de un hilo. Norman miró fijamente el ojo marrón descubierto del chico que tenía delante. «Eres su hijo, ¿verdad?», susurró Norman. Connors miró a Peter, negando con la cabeza con un gesto sutil y desesperado. Prácticamente le suplicaba al chico que guardara silencio, que mantuviera el secreto. Pero Peter no miró a su mentor. Extendió la mano, agarró el borde de la tela desgarrada y se quitó la máscara. Parecía increíblemente joven. Tenía el pelo revuelto y una mancha de sangre en la mejilla, pero su mirada era firme. «Sí», dijo Peter. «Pero mis recuerdos de él son confusos. Si buscas respuestas sobre su trabajo, no las tengo». Norman comenzó a reír. Empezó con una risa entrecortada y se convirtió en una carcajada histérica que resonó en las paredes del laboratorio. A Peter le pareció que acababa de contar el chiste más gracioso del mundo. De repente, Norman golpeó con el puño el reposabrazos de su silla de ruedas. Debería haberlo sabido. La voz de Norman era aguda y ronca, al borde de la locura. ¿Por qué no me dejan en paz, Parker? Debería haber curado esta enfermedad hace décadas. Pero no. Ni entonces, ni, al parecer, ahora. Norman señaló a Peter con un dedo tembloroso y esquelético. Invertí millones en tu padre. Le di tiempo. Le di recursos. Incluso le di un vagón de metro secreto para trabajar. ¿Y para qué? Para nada. Rugió Norman. Decidió que la investigación era demasiado peligrosa para el público, así que se la llevó toda y huyó. Destruyó todo el progreso que habíamos logrado. Y ahora, 20 años después, su hijo reaparece en mi vida con el premio en sus manos. Norman bajó la mirada, dejando escapar un sollozo seco y amargo. Y eso no cambia nada. Voy a morir igual. Connors dio un paso al frente, con voz baja y tranquilizadora. Es solo un contratiempo temporal, Norman. Con el tiempo y más datos, encontraremos una solución. Cállate, Kurt. Yo también soy científico. Sé perfectamente cuánto tiempo lleva encontrar una solución alternativa. Los ojos de Norman brillaron con una rabia explosiva e intensa. En un arrebato de ira, extendió la mano y se arrancó el tubo de respiración. Oz, posado sobre el hombro de Peter, alzó sus alas en un gesto silencioso de inocencia. Esta vez no lo toqué, parecía decir la postura del pájaro. Norman intentó ponerse de pie, pero sus piernas eran como husos inútiles. Cayó de espaldas en la silla, jadeando mientras luchaba por regular su respiración. Se dio cuenta de que no podía quedarse en esa habitación. Las paredes se le venían encima, y el rostro del chico era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. «Muévete, Spider-Man», gruñó Norman. «He terminado contigo por ahora. Pero escúchame». Se inclinó hacia adelante, con la voz convertida en un susurro letal. «Será mejor que encuentres la manera de curar la enfermedad antes de que Harry empiece a mostrar síntomas. O, si no, te juro que reduciré a cenizas todo lo que amas». Peter no respondió. Simplemente se hizo a un lado, despejando el camino. Norman dirigió su silla hacia la salida. El zumbido mecánico del motor fue el único sonido en la habitación hasta que las puertas se cerraron con un silbido tras él. Otto exhaló un largo suspiro tembloroso y miró a Connors. ¿Y ahora qué? ¿Nos ponemos manos a la obra o nos esperan más problemas? No, Otto. Necesito un momento a solas con el niño. Me parece bien, dijo Otto, asintiendo, con la mirada fija en el cuervo. Su mente analítica ya le decía que no era un pájaro común. Tengo algunas patatas fritas que me sobraron en la oficina. ¿Tienes hambre, pajarito? Cau. Oz no dudó. Se lanzó desde el hombro de Peter y aterrizó sobre el de Otto, saludando a Peter con un gesto casual con el ala mientras se dirigían hacia la puerta. Peter vio como los dos nombres que empezaban por O salían del laboratorio. En cuanto la sala estuvo a solas, se volvió hacia Connors. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Sobre mi padre? Connors se apoyó en una mesa de trabajo y se frotó el puente de la nariz. Cada palabra. Incluso lo del vagón del metro. Peter guardó silencio. Soltó una risa seca y hueca y negó con la cabeza. Bueno. Vaya sorpresa. Ven aquí, Peter, le indicó Connors, haciéndole señas para que se acercara con una cálida y cansada sonrisa. Cuando Peter llegó junto a él, el doctor le puso una mano paternal y firme en el hombro. No dejes que el pasado te agobie. Tu padre era un buen hombre, Peter. Ben también. Pero ser un buen hombre en este mundo es difícil. Ambos están muertos, Peter. El mundo no les recompensó por su bondad. No, doctor. Peter alzó la vista, con los ojos brillantes y fijos. No dejó que Connors terminara.
Sé lo que intenta decir. De verdad que sí. Sé que suena ridículo. He visto lo que les pasa a personas como mi padre y mi tío Ben. Pero incluso después de todo eso, seguiré ayudando a la gente. Seguiré haciendo lo correcto. Pueden llamarme ingenua. Pueden decirme que soy joven y que aprenderé la lección tarde o temprano. Pero no me importa. Quiero hacer esto. Estoy feliz de hacerlo. No importa lo difícil que se ponga, lo voy a intentar. Peter apretó con fuerza su máscara hecha jirones. Si quieres una explicación de por qué no puedo parar, supongo que es simplemente responsabilidad de Parker. Connors sonrió, con una mirada de auténtico orgullo en los ojos. Supongo que debería haber sabido que no debía intentar convencer a Parker de que no hiciera lo correcto. Lo siento, doctor. Sé que está preocupado por mí. No te preocupes, Peter. Sinceramente, es un honor ser tu profesor. Cada día me recuerdas por qué hacemos esto. No creamos sueros por lucro ni poder. Lo hacemos para ayudar a la gente. Ese es el verdadero significado de ser científico. Y creo que ese es también el significado de ser Spider-Man. Connors le apretó el hombro. No te volveré a pedir que renuncies. Creo en ti, Peter. Peter asintió. Sintió una oleada de convicción. No iba a darle la espalda al mundo solo porque ser bueno fuera difícil. Ya había suficientes villanos por ahí. No iba a unirse a ellos solo porque fuera más fácil. Pues manos a la obra, dijo Peter, volviendo a su papel de estudiante. Se dirigió a la terminal principal donde Otto y Connors habían estado realizando sus simulaciones. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estás haciendo? Preguntó Connors, con tono de confusión. Estoy revisando el análisis de sangre, dijo Peter, señalando la pantalla. ¿Quién dijo que estábamos usando tu sangre? Connors alzó un frasco con un líquido verde brillante. El suero del lagarto es la clave. Solo necesitamos averiguar cómo eliminar la agresividad depredadora. Claro. Por supuesto. Debería haberlo visto. Peter se pasó la mano por el pelo, sintiéndose un poco lento. La puerta del laboratorio se abrió de nuevo. Era Otto, y parecía frenético. ¿Alguno de ustedes ha visto a ese pájaro? ¿Qué le diste de comer? Preguntó Peter. McDonald's. ¿Por qué? A Peter se le encogió el corazón. Sabía perfectamente a dónde había ido Oz. El pájaro, sin duda, buscaba a Norman Osborn. Intentó alcanzar su máscara, pero Connors lo sujetó del brazo. Déjalo, Peter, dijo Connors. No necesitas el traje para esto. A veces, Peter Parker es más útil que Spider-Man. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 43. Capítulo 43. La carga de la elección. Capítulo 43. La carga de la elección. Esta vez Norman no estaba en su silla de ruedas ni conectado a un respirador. Estaba sentado en su silla de oficina, un lujo que no se había permitido en meses, sintiendo la suavidad inusual del cuero. Quería vestirse para la ocasión, ponerse uno de sus trajes a medida forrados de seda y lucir como el magnate de la industria que alguna vez fue. Pero no pudo. Le faltaban fuerzas incluso para mantenerse en pie y caminar por la habitación, y mucho menos para vestirse. Siempre le había encantado esa vista, encaramado en lo alto de la ciudad tras una inmensa pared de cristal que iba del suelo al techo. Ahora, se sentaba allí de nuevo, contemplando su imperio mientras su cuerpo se consumía desde dentro. ¡Qué ciudad tan hermosa!, susurró Norman a la habitación vacía. Afuera, los rascacielos se alzaban como un bosque de acero y cristal. El sol de la tarde bañaba los edificios, reflejándose en miles de ventanas. Detrás de cada uno de esos cristales, había una historia. Norman permanecía sentado en silencio, un espectador al final de su vida, intentando escuchar los ecos de un mundo que estaba a punto de dejar atrás. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió su ensimismamiento. Norman giró su silla hacia el escritorio y pulsó un botón. Las pesadas puertas se abrieron con un silbido. Un adolescente con una chaqueta de técnico de Oscorp demasiado grande entró en la casa. Era el chico al que Harry había llamado su mejor amigo. El hijo de un hombre que Norman había conocido tiempo atrás. Peter Parker. Adelante, dijo Norman. Disculpa la molestia, murmuró Peter. Intentó cerrar la puerta tras de sí, pero esta se cerró sola con un siseo, dejándolo allí de pie con una mano suspendida en el aire, en una posición incómoda. ¿Qué? ¿Has abandonado tu cruzada para salvarme? Norman volvió a dirigir su mirada hacia la ventana. ¿Qué? ¡No!
Por supuesto que no, señor Osborn. Peter se dio cuenta de que era la primera vez que estaban realmente solos. No había ningún Oz ni ningún Dr. Connors que los acompañara. Sin la máscara, Peter se sentía vulnerable. Era solo un chico de instituto con una chaqueta prestada, y el peso de la habitación le aceleraba el pulso. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Vienes a regodearte? Yo no haría eso, señor Osborn. Peter empezó a escudriñar los rincones de la habitación, con la mirada fija en el techo. Buscaba a un pájaro negro en particular. En realidad, buscaba a mi cuervo. Dudó un momento, pero decidió que la verdad era más sencilla. Pensé que podría haber venido aquí. La respiración de Norman se entrecortó, volviéndose pesada y entrecortada. Peter hizo una mueca. ¡Qué buena jugada, Parker! Trae al pájaro que pasó las últimas 48 horas tratando su soporte vital como si fuera un juguete. Lo siento, no lo decía en ese sentido, dijo Peter rápidamente. Si no está aquí, me iré. Se dio la vuelta para marcharse, convencido de que debía irse antes de que Norman perdiera los estribos o, peor aún, se transformara en algo reptiliano. Dada la cantidad de caos experimental que Oscorp mantenía en el sótano, no era algo descabellado. Peter. Gritó Norman. La columna vertebral de Peter se puso rígida. ¿Sí? Señor. No sabía por qué estaba firme, pero su cuerpo había tomado la decisión por él. Esperaba una amenaza o una exigencia del suero, pero la voz que siguió fue sorprendentemente suave. Siéntate conmigo. Hablemos. Ah. Claro. No hay problema. Peter se acercó, sintiéndose como un intruso. De cerca, el rostro de Norman era una pesadilla. La piel estaba arrugada y flácida, con una textura grisácea enfermiza que parecía más corteza de árbol que carne, con tenues escamas iridiscentes que brillaban bajo la superficie. Era un recordatorio visceral del avance de la enfermedad. ¿De qué quería hablar, señor Osborn? La voz de Peter era apenas un susurro. Norman lo miró y soltó una risa seca y ronca. ¿Qué le pasó al hombre araña? ¿El bocazas? Te comportas como un avestruz acorralado. La burla, en realidad, hizo que Peter se sintiera mejor. Le resultaba familiar. Se frotó la nuca. Lo siento. Estoy un poco fuera de lugar. ¿Una broma? Norman negó con la cabeza. Si Harry tuviera la mitad de tu convicción, estaría descorchando una botella de champán para celebrarlo. Peter le dedicó una sonrisa débil y torcida. Creo que de verdad quieres salvarme, Peter, dijo Norman. Se giró completamente hacia el chico. Había un encanto crudo y desesperado en la torpeza de Peter que a Norman le resultaba extrañamente atractivo. Dime, chico. ¿Qué se siente? ¿Ser Spider-Man? Peter esperaba otra charla sobre por qué debía ser un héroe, o que le pidieran su sangre. No esperaba que alguien le preguntara cómo se sentía. Nadie le había preguntado eso jamás. Ni Gwen, ni Connors, ni siquiera Oz. Oz solo hablaba de la dificultad y la preparación. Peter se detuvo un momento a pensar. Al principio, fue terrible, admitió. Cuando obtuve los poderes, mi vida se volvió un caos. No podía controlar nada. Pero una vez que le escogí el truco, una vez que elegí ser Spider-Man, me sentí bien. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. Norman soltó una carcajada seca, como una tos seca. Un mártir que disfruta de su trabajo. Te ahogarás en los problemas ajenos hasta el día en que te desmayes, Peter. El rostro de Peter se enrojeció. Abrió la boca para replicar, pero la expresión de Norman se tornó repentinamente sombría. Te voy a contar una verdad, Peter. Una que probablemente tu tío no te mencionó. ¿Qué es eso? Los ojos de Norman eran como los de un lobo, fijos en el chico con una intensidad depredadora. Es mucho más difícil ser un buen hombre que ser uno malo. Creo. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Interrumpió Norman. ¿6 meses? ¿20 años? Ni siquiera llevas 90 días con ese traje. Alrededor de un mes, murmuró Peter. Exacto, dijo Norman, señalándolo con un dedo afilado como una garra. Apenas estás empezando. No tienes ni idea de lo difícil que se vuelve ese camino. Te ganarás enemigos salvando gente. Atraerás problemas inimaginables, y te culparán del caos. Dirán que eres la causa, no la solución. ¿Y la gente a la que ayudas? Son peores. En cuanto se metan en problemas otra vez, rogarán que llegues. ¿Y la única vez que no llegues? La única vez que estés demasiado lejos o demasiado ocupado. Te maldecirán. Te echarán la culpa de sus fracasos. No eres Superman, Peter. No puedes estar en todas partes a la vez.
Solo puedes hacer hasta cierto punto en el tiempo que tienes. Peter no supo qué responder. Odiaba lo cínico que sonaba, pero no encontraba fallos en la lógica. Ese es el problema de ser el bueno, dijo Norman. En el momento en que dejas de serlo, todo lo que hiciste antes se borra. La gente olvida muy rápido la amabilidad. ¿De verdad estás seguro de que quieres ser ese tipo de persona? Peter miró a Norman. Pensó en el hombre de la tienda de conveniencia. Pensó en Ben. Asintió. Norman permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, sonrió. Bien. De verdad. Lo digo en serio, dijo Norman, y por una vez, sonó sincero. Peter sintió una extraña falta de la satisfacción habitual que acompaña a un halago. En cambio, sintió el peso del futuro que Norman describía. Señor Osborn, vamos a solucionar esto. Encontraremos una cura. Olvídalo, dijo Norman, haciendo un gesto de desdén con la mano. Conozco mi cuerpo. No malgastes tu aliento intentando animarme. Pero, Norman extendió la mano de repente y agarró la muñeca de Peter. Su agarre era sorprendentemente fuerte, sus dedos fríos. Prométeme algo. Peter no se apartó, aunque fácilmente podría haberlo hecho. Cualquier cosa. No, esto es sencillo, dijo Norman. Cuida de Harry. Soltó la muñeca de Peter y metió la mano en un cajón, sacando un pequeño cubo metálico. Se lo ofreció a Peter. Cuando llegue el momento, dáselo. Es lo único que me queda para darle. No, señor Osborn, usted no va a... Peter. Norman simplemente lo miró, con la mirada cargada de determinación. Tras una larga pausa, Peter cogió el cubo. Puede que se lo dé la próxima vez que lo vea, advirtió. Tal vez. Pero creo que sabrás cuando esté listo. Ahora, vete de aquí. Ve a trabajar en el suero. Ve a solucionar lo que sea que le espere a mi hijo. Norman le hizo un gesto para que se marchara, girando su silla hacia la ventana. Peter se quedó allí un instante, observando la silueta del hombre contra las luces de la ciudad antes de salir discretamente. Una vez que la habitación quedó vacía, Norman se sentó en silencio. Sé que estás aquí, dijo Norman. ¿Eh? Oz quedó realmente impresionado. Este tipo era más astuto de lo que parecía. Oz era una criatura marcada por la metanarrativa. No debería haber sido tan fácil de detectar. Sal, pájaro. Norman no lo había visto. Escudriñaba las sombras de la oficina, buscando algún rastro de plumas o un destello de ojos, pero no encontró nada. Estaba a punto de atribuirlo a los nervios cuando el cuervo negro se materializó en la esquina de su escritorio. Lo sabía, susurró Norman. ¿Sabías qué? Preguntó Oz. Norman ni siquiera se sorprendió de que el pájaro hablara. Se quedó mirando los ojos carmesí de Oz, fascinado por la intensidad del color. Sabía que no era solo una mascota. Cuidado, Osborn. Si sigues mirando así, te arrancaré los pelos de la nariz. No estoy bromeando. Solo quiero saber una cosa, dijo Norman, ignorando la amenaza. ¿Qué? Oz se arrancó una pluma suelta del ala y la apartó con un movimiento rápido. ¿Eres un presagio para Peter? ¿Un guardián? Soy lo mejor que le ha pasado a ese chico. ¿Por qué? ¿Estás celoso? Preguntó Oz. ¿Y para todos los demás que te ven? ¿Eres la muerte? Oz saltó sobre la rodilla de Norman y le tocó la piel gris y escamosa de la cara con un ala. ¿Qué te parece? Creo que estoy muerto, dijo Norman. No hizo ningún intento por detener al pájaro. Pero dime, ¿Harry estará a salvo? Oz guardó silencio. Miró al hombre, y su burla se desvaneció por un instante. Tu decisión de hoy corrigió su futuro, Norman. No seguirá tu sombra. Norman exhaló el aire que había contenido durante toda una vida. Se recostó en la silla, y una expresión de auténtica paz se dibujó en su rostro maltrecho. Ya basta, entonces. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenTheOist, el enlace está en mi perfil. 44. Capítulo 44. Tú lo vales. Capítulo 44. Tú lo vales muy bien, Peter. Tienes que irte a casa a descansar. Pero aún puedo. Connor se quitó las gafas y se frotó los párpados hinchados y doloridos. Él y Peter llevaban horas encerrados en el laboratorio, casi sin parar para comer o beber. El cansancio era diferente esta vez, más intenso que el de los días más duros de la investigación del suero de lagarto. Peter era joven, impulsado por esa energía adolescente inquieta que parecía ignorar los límites físicos. Connors, en cambio, era de mediana edad. Todo le dolía un poco más que antes.
Si no fuera por los vestigios del alma de lagarto que aún vibraban en sus venas, probablemente se habría desplomado hace horas. Pasaste de contestar todas las llamadas a poner el teléfono en silencio, ignorando el mundo para concentrarte exclusivamente en estas muestras, señaló Connors. Sinceramente, eres un chico testarudo, Peter. Tanto si llevas el traje como si no. Peter le dedicó una sonrisa avergonzada. La adrenalina del trabajo finalmente se desvanecía y, al hacerlo, su cuerpo comenzó a protestar. Su estómago emitió un gruñido bajo y audible. ¿Quieres picar algo? Yo invito, ofreció Connors, volviéndose a poner las gafas. Otto Octavius se había escabullido antes. Los había ayudado durante unas horas antes de volver a su propio proyecto, aunque había vuelto a asomar la cabeza una vez. Sin embargo, no había preguntado por el suero. Había aparcado a Peter para preguntarle qué tal se sentían los tentáculos mecánicos en combate y si había algo que debiera cambiar del diseño. Peter lo miró fijamente, con el rostro pálido. No sabía cómo decirle que darle consejos al enemigo sobre cómo mejorar la eficacia de sus armas le parecía una receta para el desastre. Será mejor que vuelva, doctor, dijo Peter, mirando su teléfono. Ya eran las 6 de la tarde. Menos mal que era fin de semana, o habría faltado otro día más a clase. Rápidamente les envió un mensaje a Mai y Gwen para avisarles de que estaba bien. Mai me está esperando. De acuerdo, dijo Connors asintiendo y luego hizo una pausa. ¿Dónde está tu cuervo? Probablemente en los muelles, aterrorizando a la gente para robarles las patatas fritas. ¿Patatas fritas? ¿Un cuervo que come patatas fritas? Sí. A veces me pregunto si no será una gaviota con un tinte muy convincente. Peter recogió sus cosas, listo para salir con Connors. Al entrar en el pasillo, los recibió un hombre con un traje impecablemente confeccionado. ¿Señor Parker? Peter vaciló, mirando a Connors en busca de alguna pista sobre quién era. Uno de los ayudantes de Norman, susurró Connors. No te preocupes. Este no se convierte en reptil. Peter soltó una risita ante el chiste de rata. Ese soy yo, le dijo al hombre. El asistente se adelantó y le entregó a Peter un papel. Peter bajó la mirada y se dio cuenta de que era un cheque de la empresa Oscorp. La cantidad lo dejó perplejo. $1000. Parker, nos tocó el premio gordo. La voz de Oz siseó en su oído. El pájaro había aparecido de la nada, clavando sus garras en el hombro de Peter. Me estás construyendo una mansión hecha de papas fritas. Sin excusas. Peter ignoró al pájaro. Intentó devolver el cheque. Lo siento, no puedo soportarlo. Es demasiado. El señor Osborne insistió, dijo el asistente, con las manos juntas cortésmente delante de él. De verdad que no puedo. Dígale al señor Osborne que lo hice porque quise, no por dinero. El asistente sonrió. Él esperaba que dijeras eso. Me dijo que si te negabas, debía decirte esto. El pasado pertenece a nuestros antepasados, pero el futuro es un nuevo capítulo para nosotros. Esto es solo un gesto. Habrá más cuando la investigación esté terminada. Peter guardó silencio, apretando los dedos sobre el borde del cheque. Sintió una mano en su hombro. Tómalo, Peter, dijo Connors en voz baja. Te lo has ganado. Y... deja de ser tan dramático y acepta el dinero, Parker, o voy a empezar a hacer bromas sobre tu árbol genealógico otra vez, amenazó Oz en un susurro bajo. Peter suspiró. Tomó el cheque, no por temor al humor retorcido del pájaro, sino porque comprendía la intención de Norman. Norman se estaba muriendo, y sabía que tarde o temprano se enfrentaría a la misma oscuridad. Esto no era solo un pago, era una súplica por el futuro de su hijo. Dígale al señor Osborne que le da las gracias, dijo Peter. Una vez que el asistente se marchó, Peter exhaló un largo y profundo suspiro. El peso de la responsabilidad que Norman le había impuesto era mayor que el de la pelea en la arena. Oz seguía susurrándole al oído sobre $1000, pero fue Connors quien rompió la tensión. Tienes la costumbre de cargar con el peso del mundo sobre tus hombros, Peter. ¿Es tan obvio? Llegaron al ascensor y Connors pulsó el botón. Eres la persona más autocrítica que he conocido. Te echas la culpa de cosas que ni siquiera son tu responsabilidad. Las puertas se abrieron y entraron. Connors lo miró con una leve sonrisa cómplice. Supongo que por eso mismo eres tú quien lleva el traje. Peter le dedicó una sonrisa cansada, intentando cambiar de tema. Nunca supe que mi padre y el señor Osborne fueran tan cercanos. No sé qué pensar al respecto. No sé si lo que hizo mi padre estuvo bien. Sin duda no era tan listo como tu tío Ben, intervino Oz.
Su única contribución real fue asegurarse de que nacieras. Peter extendió la mano y la colocó sobre el pico del pájaro. ¿Bien o mal? ¿Quién sabe?, dijo Connors. Entiendo por qué Richard lo hizo. Creía haber creado un monstruo que destruiría el mundo, así que rompió todo. Norman se sintió traicionado, sobre todo después de haberle dado todo. No hay respuestas fáciles en este tipo de historia. Peter asintió, recostándose contra la pared del ascensor. Pero independientemente del pasado, dijo Connors, dándole una palmada en el hombro a Peter, eres un hombre independiente. Eres único. Peter bajó la mirada hacia sus zapatos. No sé si merezco todo esto, doctor. Todos esperan mucho de mí. Desde Connors hasta Norman y May, las expectativas eran como un lastre. Se sentía como un chico normal al que constantemente le decían que era un gigante. Sentía que les fallaba simplemente por ser humano. El ascensor hizo un sonido al llegar a una planta intermedia, no al vestíbulo. Se me acaba de ocurrir que tengo que pasar a saludar a Otto antes de irme, dijo Connors, saliendo del local. Se detuvo en el umbral y miró a Peter. La verdad es, Peter, que lo vales. Nota de la autora. Como ya he conseguido algunas piedras de poder, no me pondré una meta extra por ahora. Publicaré 1 o 2 capítulos al día. Si queréis apoyarme, aún podéis dejarme algunas piedras de poder. Muchas gracias a todos. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, @, el enlace está en mi perfil.